Esta mañana, un estudio, vamos a estudiar la Biblia, vamos a aprofundir un poquito más nuestros conocimientos y a la misma vez descubrir lo que pasó este último años en la iglesia, porque la iglesia anduvo en división, porque hay gente que se rebeló, hay gente que se fueron. Son cosas de Dios, son cosas de espíritu. Vivimos en un lugar a donde actualmente hay espíritus. Hay espíritu malo, hay espíritu bueno. Y cada día nosotros vivimos con diferentes espíritus. Pero en esta mañana no va a hablar del Espíritu Santo. Vamos a hablar de un espíritu que se llama el espíritu de Absalón. Vamos a estudiar cuál es exactamente el espíritu de Absalón, cómo se manifiesta adentro de una iglesia, cómo él se prepara, cómo es que este espíritu es destructiva. Y vamos a estudiar lo que pasó exactamente aquí el año pasado. Sin nombrar a nadie, porque no es la meta, va a tener gente que usted conozco. Va a decirle, esa persona fue. Pero la meta no es de señalar a nadie. La meta es de aprender cuál es el espíritu de Absalón y hacer que en el futuro nunca este espíritu se va a manifestar adentro de la iglesia. Es nuestro trabajo de detectar una persona que tiene el espíritu de Absalón. Porque cuando esta persona va a empezar su chanchada, usted va a le parar. No va a aceptar a esta persona aquí adentro de esta iglesia. Cuando yo fui en el ejército de Canadá, me aprendieron a detectar el enemigo, la manera que funciona. Y mi trabajo era eliminar el enemigo. Aquí el que elimina el enemigo no es ustedes ni yo, es Dios. Es su trabajo. Pero su trabajo es de ser diligente, de mirar quién tiene este espíritu y a su nombre. ¿Está listo para trabajar en esta mañana? Estudiar un poquito. Vamos a estudiar. Una hora, dame una hora. Yo te pido de abrir tus ojos, escuchar. Vamos a usar la Biblia bastante en esta mañana. ¿Quién es Absalón? Vamos a ver quién es Absalón. Absalón tiene por padre David. ¿Todos conozco a David? Puede sentarse, hermanos. También tienes Absalón por madre Maaca. David tenía 8 esposas y concubinas, dice la Biblia. Aquí hay solamente 2 que yo puse. Pero para que usted sabes, Absalón tenía solamente una hermana de sangre. Ella se llamaba Tamar. Tamar y Absalón eran hermana, de la misma madre, mismo padre. Y David tenía una otra mujer, una otra esposa, Inoam. Y ella tenía un hijo que se llamaba Amnon. Y va a ver exactamente en el futuro por qué yo estoy hablando de eso. ¿Todos comprenden eso? Bueno. ¿Dónde podemos encontrar al espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón se puede encontrar en tu casa. Por ejemplo,
cuando el papá está regañando a la niña o el niño, la niña o el niño va ir a mamá, va a llorar. El momento que mamá va tomar el niño va decirle, pobrecita, pobrecito, es verdad. Papá es un monstruo, papá es malo, papá. Allá entra el espíritu de división. Cuídate, no deja que el espíritu de Absalón entre en tu casa. Papá y mamá son uno, dice la Biblia. Si papá dice que es rojo, mamá dice que es rojo. Si papá dice que vamos a la derecha, mamá va a decirle vamos a la derecha. Y a su nombre. El espíritu de Absalón se encuentra en tu trabajo. Por ejemplo, la zona franca. Hay un montón de gente que no te quieres, que ustedes se va a subir en el puesto. ¿Qué va a hacer? Va a ir a hablar de usted al jefe. Va a ir a hablar de usted mal al jefe. Mira, ella no trabaja bien. El espíritu de Absalón está entrando en tu vida. Cuídate. Y el más importante, y esa que vamos a estudiar en esta mañana, el espíritu de Absalón entra dentro de la iglesia. A nosotros venimos un espíritu de Absalón en años pasados. ¿Cómo entra en nosotros el espíritu de Absalón? Cuando la persona está herida y las cosas no salen como él quiere. En el caso de Absalón, pasó una historia a donde Amnón, que era, ¿cómo se dice? La mitad del hermano, half brother, hermanastro de Absalón, abusó sexualmente de su hermana Tamar. Cuando Absalón quería justicia de la parte de su padre David, David no hizo nada. La Biblia dice que estaba bien enojado, pero nada más. Ahí entró el espíritu de Absalón. ¿Sabes qué? Lo mismo pasa hoy en la iglesia. Muchas veces la gente va a ver el pastor actuar a su gusto o no a su gusto, no va a le gustar. Y allá va a decirle, si yo fuera pastor, yo no haría las cosas como él. Entró el espíritu de Absalón en el corazón. Allá empieza, cuando una persona está criticando la manera de actuar de su jefe, del pastor, de su padre, de su madre, viene el espíritu de Absalón. ¿Está claro por todos? Él quería justicia, Absalón. Mirando a su padre, dijo, no, esa no es así. Yo voy a hacer mi propia justicia. La Biblia dice que nosotros no podemos vengarnos. La venganza es de Dios. Como David no tomó ninguna medida, vamos a leer así, si usted puede buscar Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 21. Y manténgase allá porque vamos a leer alrededor de Segunda Samuel. No pierda tu página, por favor. Segunda de Samuel 13, 21. En el Viejo Testamento, si está cerca de 1 Corintios, no está buen lugar. Viejo Testamento, Segunda de Samuel 13, 21. No pierda tu página, por favor, porque vamos a estudiar alrededor de Segunda de Samuel, todos el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, cuando el rey David, hablando del abuso sexual de Tamar, enteró de todo lo que sucedió, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. ¿Sabes qué? Es lo mismo de hoy. Muchas veces
nuestros hijos, nuestras hijas andan mal. Y muchas veces por el amor nosotros no decimos nada. Ah, pobrecito, ah, pobrecita. Yo no puedo corregir a mi hijo, no puedo corregir a mi hija. Pero ¿sabes qué? Amar a su hijo es también corregir a su hijo y a su hija. La Biblia dice de corregir sus hijos es un orden. Porque si ustedes no corrigen a su hijo, va a crecer mal, va a andar mal en el camino. Y él no hizo nada. Bueno, versículo 22. Pero Absalón no habló con Amnón ni para mal, ni para bien. Estaba enojado porque fue su hermana que fue abusado sexualmente. Pero él no dijo nada. Absalón odiaba a Amnón. Ahí vino el espíritu de Absalón, el espíritu malo. La Biblia dice de no guardar odio en tu corazón. El odio es un arma destructiva. Más que ustedes van a odiar a una persona, más que ustedes se va a destruir. No la otra, es ustedes que se va a destruir. El odio es como un cáncer. El odio te comer al suave, te chupar tu energía, tu paz, tu gozo. Y a su nombre. Versículo 28. Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: miren cuando el corazón de Amnón esté eufórico por el vino y yo le digas, y harán a Amón, entonces mátenlo. El plan de Absalón era de matar a su hermano. Y así pasó. Él lo invitó a una fiesta. Absalón dijo a su papá: papá, venga a la fiesta con nosotros, va a ser muy bonito. Vamos a intercambiar piel de ovejas. Vamos a hacer comida. Y el padre dijo: estas cosas no me interesan. Va con tus hermanos y tu hermana. Y él fue. Le dio vino a su hermano Amnón. Amnón bebió, estaba un poquito borracho. Y cuando dijo el señal, dijo: mátalo. Y así fue. Él murió. Cuando una persona guarda enojo en su corazón, usted va a hacer cosas malas. Y a su nombre. Incluso si David no tomó ninguna disciplina, eso no va a justificar a Absalón para matar a su hermano. La Biblia nos defiende que nosotros hacemos nuestra propia justicia. Una de las características de estar poseído por el espíritu de Absalón es que será manipulador. Una persona que tiene el espíritu de Absalón va a empezar a controlar la gente alrededor de él. Según Samuel 14:28, durante 2 años estuvo Absalón en Jerusalén y no vio la cara del rey. Y Absalón mandó llamar a Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso venir a él. Lo mandó a llamar por segunda vez, pero él no quiso venir. Recuérdate que Joab era el capitán, el general del ejército de David. Cuando David mató a su hermano Amnón, cuando Absalón mató a su hermano Amnón, él huyó por 2 años. No quería enfrentar la justicia. Pero después de 2 años, él dijo a Joab: Joab, dígale a mi padre que yo quiero ver su cara. Aunque me mate, garde, yo quiero ver su cara. Joab dijo que no. Yo no me meto en estas cosas. ¿Por qué? Porque Joab era fiel a David. Si David dice que no te quieres ver, Joab dice la mismo. La mismo por el papá y la mamá. Si papá dice que no, aunque el niño insiste, la mamá va decirle que no también.
La mismo por el pastor. Si yo digo a mi copastora, cerrarme el portón, nadie va a entrar. Aunque viene una persona, ella va a necesitar obedecer a mi orden. Porque la copastora y el pastor son uno. Trabajamos juntos. Ella no puede me contradecir. Y a su nombre. La mismo el Padre y el Hijo. Cuando Dios el Padre da un orden a Dios el Hijo no va a hacer su propia voluntad. Él va a obedecer al Padre. Porque el Padre y el Hijo, dice Juan, son uno, el mismo. Lo que el Padre ordena, así hace el Hijo. Ustedes son un cuerpo. Ustedes se llaman una iglesia. La iglesia es uno. Trabajamos en la misma dirección. Y a su nombre. Entonces Absalón dijo a sus siervos, mira cómo es la manipulación. Miren la parcela de Joab. Está junto a la mía. Y ahí él tiene cebada. Vayan y préndale fuego. Y así fue. Como Joab no quería obedecer a Absalón, Absalón empezó a manipular a Joab. ¿No quieres me escuchar? No hay problema. Muchacho, va a me poner fuego en la parcela de Joab. Quemarme todos su maíz, su frijoles. Y así fue. Cuando Joab vio eso, dijo, ¿qué quieres? Yo quiero hablar a mi padre. Una persona que tiene el espíritu de Absalón va a manipular a la gente alrededor de él. Te va a manipular. Y así fue. Él que vino aquí, que tenía el espíritu de Absalón, empezó a manipular a la gente adentro de la iglesia. Venga en mi casa, tengo comida. Venga en mi casa, yo voy a ofrecer tal cosas. Un regalo. Pero usted va a necesitar hacer tal cosas para mí. Contra el pastor. Y así manipular a la gente. Y a su nombre. El espíritu de Absalón utilizará uno de tus dones para atraer la gente. Según Samuel 14:25. En todo Israel no había un hombre tan alabado por su belleza como Absalón. Desde de la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Imagínate. Absalón no era guapo. Era el más guapo. ¿Sabes qué? Absalón le gustaba cuidar el exterior. David tenía el corazón bello conforme al corazón de Jehová. David tenía su corazón bello y Absalón su exterior bello. Pregunta. ¿A Dios le gusta más el corazón bello o tu exterior bello? El corazón. No hay nada. Yo no tengo nada con la gente que tiene un buen cuerpo, un bello cuerpo. Pero si es la única cosa que usted tiene, hay problema. Y a su nombre. La gente que tiene el espíritu de Absalón va a usar sus dones para seducir otra gente. Hay gente que canta bien. Hay gente que tiene una voz bellísima. No hay problema tener una voz bellísima para cantar. El problema si ustedes usan esta voz para sacar a la gente de la iglesia, para atraer a la gente afuera, para hacer una división. Allá es el problema. Tu voz, tus dones son por el servicio de Dios. No para dividir, no para hacer separación, no para hablar mal del pastor. Tus dones son para el servicio de Dios. Y a su nombre. Si puedes sueltar la palma en esta mañana. Versículo 26.
Cuando se cortaba el cabello, cosa que hacía al final de cada año porque le era pesado, y por ello se le cortaba. El cabello de su cabeza pesaba 2,5 kilos. Hay gente que trató de probar que la Biblia era falsa. Y cuando leyó este pasaje dijeron, vamos a probar que esa es exagerada. Ellos, los científicos, tomaron un montón de gente, empezaron a dejar a la gente que se creciera el pelo por 1 año. Después de 1 año, cortaron todos el pelo y empezaron a pesar. Y nunca, en ningún caso, una persona llevó a 2 kilos en 1 año. So ellos dijeron, mira, es la prueba que la Biblia, que Dios no es verdad. La cosa es, cuando leemos libros, por ejemplo, judíos, encontramos que Absalón tenía una manía. Escucha bien eso. Él, dice los libros, le gustaba poner polvo, se pegaba polvo de oro en sus pelos. ¿Sabes por qué? 1, porque hay valor, oro puro. 2, cuando andaba en el sol con su pelo como un montón de polvo de oro, se refletaba, se brillaba, así. Su pelo brillaba porque el oro refleja el luz del sol. Y cuando la gente empezaron a poner polvo en el pelo de la gente por 1 año, lo cortaron, se encontraron que esa es la verdad. Aquí se puede pesar 2 kilos un pelo que tienes 1 año. Pero solamente para te demostrar que Absalón tenía realmente una grande estima de su cuerpo. Él solamente le importaba su exterior, no le importaba su interior. El que está poseído por el espíritu de Absalón intentará tener mucha gente a su alrededor para sentirse importante. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Y eso nosotros lo vimos aquí. La persona que tenía el espíritu de Absalón empezó a llamar a la gente de la iglesia a hacer comida en su casa. Venga, hermanos, yo tengo una sopa, yo tengo un pollo, yo tengo una carne. Y la gente venía, pero nunca invitaba al pastor. Él estaba preparando la división. Llamó a los hermanos, habló un poquito de todos y al final vino el pastor. La manera que predica, lo que predica su doctrina. Y así empezó el espíritu de Absalón. Se va a hacer amigo de ustedes, va a le regalar cosas. Pero él tiene un propósito. Te va a prestar dinero. Porque si te presta dinero, sabes que ustedes es el esclavo de él. Lo debe a él. No puedes decirle no después. Yo no soy esclavo de nadie, solamente de Jesucristo. A mí nadie va me comprar. Yo no tengo precio. El único que me puso el precio se llama Jesucristo. Yo no me vendo por un plato de lentejas tampoco. Oh. El que está poseído por el espíritu de Absalón tratará de encontrar la manera de mantenerse en contacto con la gente de la iglesia. Segunda de Samuel 15:2. Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía de pies a un lado del camino que conducía a la puerta de la ciudad. Y a todo el que tenía pleito y iba a juicio ante del rey. Imagínate lo siguiente. Me recuerdo que él que tenía el espíritu de Absalón, cuando yo predicaba, después de la predica, él se iba aquí afuera, al portón. Y preguntaba a los hermanos,
Hermano, usted está con el pastor o conmigo. ¿Qué piensas exactamente de la doctrina del pastor? Así sea exactamente Absalón. Absalón se pusaba en la puerta a donde entra la gente a Jerusalén. David era el rey de Jerusalén. Él no sabía nada. Y así hacía la gente que tiene el espíritu de Absalón. Se va a poner aquí a la puerta, o después del culto, o antes del culto, o en su casa, o en tu casa. Y va a empezar a te poner una semilla mala aquí. Va a empezar a hablar mal del pastor, mal de la compastora, mal de ustedes. Ese es el espíritu de Absalón. Es un espíritu realmente. La persona que tiene el espíritu de Absalón va a pensar solamente a él y a él. No va a pensar ni a la iglesia, ni a ustedes, ni a su estado espiritual, ni a Dios, ni al cuerpo. Yo. Hay una otra persona también que dice eso. Yo va me subir. Yo va tomar el trono. Yo va tomar el lugar. Yo. Ciao, bye. Para continuar el versículo 2, Absalón lo llamaba y preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una tribu de Israel. Ah, aquí es lo mismo. El que vino aquí a la iglesia con el espíritu de Absalón empezó. Hermano, ¿a dónde usted vive? Ah, yo vive aquí en Iquinomo, pero ¿qué lado más o menos? Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es su número de teléfono? Para si hay caso, necesitar a llamarlo. 76, bla, 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 perfecto. Hermano, usted, ¿a dónde vive? Más para allá, ¿qué casa más o menos? ¿Cuál es su número de teléfono? Está preparando la división. Porque cuando él se va a salir, va a llamar a los hermanos después. Te va a llamar. Ay, hermano, mira, yo me salgo de la iglesia. Hay un montón conmigo. Yo no sé si usted se va a quedar allá, la verdad, porque la iglesia está vacía. El pastor, bla, bla, bla. Cuídate. El que está poseído por el espíritu de Absalón te dirá todo lo que quieras escuchar y hará que parezca que el pastor es inútil en esta situación. Y eso lo vimos aquí. Entonces Absalón le decía, mira, tu cosa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Así pasó. Nosotros predicamos aquí, gracias. Y esta persona que tenía el espíritu de Absalón venía, hablaba a los hermanos aquí afuera o en su casa y decía, ¿qué piensas de la predica del pastor sobre el diezmo? Ah, es que a mí el diezmo yo no tengo dinero. Estas cosas son buenas y justas. Usted tiene razón. El pastor está equivocado. ¿Qué piensa de la predica sobre el perdón como él predica el pastor? Es que la verdad, a mí el pastor es demasiado duro. Esa es. Usted tiene razón, es demasiado. Él no le importa tu opinión. Él solo te quiere engañar. Te quieres que su corazón se va a enamorar de él. Porque él está preparando una salida. Y te quieres poner en su lado. A él no le importa tu doctrina, lo que piensa. Él te va a decir que sí tienes razón. Porque te quieres engañar. Así hacía Absalón. Estaba a la puerta de Jerusalén. Una persona entraba. ¡Hey, hermano! Ven aquí. ¿De dónde es ustedes? Ah, de la tribu de Benjamín. ¡Wow! ¿Y qué viene a hacer exactamente aquí? Es que mira, tengo problemas en mi familia. No sé si el rey puede me ayudar, el rey David. No, el rey David no conozco nada. Venga a mí, yo te puedes ayudar. Y así hacía él que tenía este espíritu dentro de la iglesia.
Él nos dijo que era el pastor de abajo, el super pastor de abajo. Así nos mandó un mensaje él. Y que yo soy el pastor de abajo. Dice a él que la gente le estaba buscando en su casa, porque dice a él que yo no podía arreglar nada, que él tenía todas las respuestas. Él tiene 6 años en el evangelio. Yo tengo 20 años en el evangelio. Tengo un doctorado en teología. Él no tiene una secundaria completado. Y así te va a llamar. Te va a hablar. Él es él que tiene el espíritu de Absalón. Te va a hablar bien. Sí, hermana. Esa es. El pastor no conozco nada. Yo, venga a mí, yo voy a arreglar tu problema. Yo soy el pastor de abajo. ¿Quién te llamó pastor? ¿Quién te llamó pastor? ¿Quién te mandó a pastorear si hay un pastor en la iglesia? Dios me llamó a mí para pastorear, no a usted. Es diferente. A uno Dios le llama, al otro se poner pastor. Yo soy pastor. Yo soy pastor solamente porque Dios me llamó. Solamente por eso. Y a su nombre. El que está poseído por el espíritu de Absalón se promocionará para ser pastor, especialmente si no tienes un llamado de Dios. Y Ana dit a Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en el país para que viniera a mí todo el que tuviera pleito o cosa y yo le haría justicia? Así decía exactamente el que vino aquí con este espíritu. Él podrá arreglar todos tus problemas. Al empezar de decirle a usted: mira, usted tiene un problema, va a hablar con el pastor. No. Él se ponía dentro de mí y de la ovejas. La misma que Absalón. Dice a él, el pastor de abajo: si yo fuera pastor de esta iglesia, yo haría las cosas mejor que el pastor. Él nunca pastoreó, nunca tiene ni una experiencia, pero él está seguro en su mente que va a hacer la cosa mejor. Y a su nombre. Una persona que tiene el espíritu de Absalón va a attirar toda tu atención en él. Mírame. Si yo fuera el pastor de esta iglesia, la cosa sería completamente diferente. El pastor te puso ¿cuál? Te puso en disciplina. El pastor es malo. El pastor no conozco nada. Si yo fuera el pastor, nunca yo te pusiera en la disciplina. Jamás. Así habla el que tiene el espíritu de Absalón. Cuídate. Son demonios que te quieres engañar. ¿Sabes lo que me aprendieron a mí? La mirada no es sobre mí, es sobre Jesucristo. Yo vino aquí para alabar, hablar, elevar el nombre de Jesucristo. Yo no vino aquí para hablar de mí, decirle a la gente: mira, como yo soy el super pastor Fred. Mírame todos como yo canto bien, como yo hablo bien español. Gloria a Dios que yo no canto bien. Gloria a Dios que yo no hablo bien español. Porque la gloria es solamente de Jesucristo. Pero el que tiene el espíritu de Absalón va a decirle: mírame. Mírame. Con una grande sonrisa. Mira como yo canto bien. Mira como yo predico bien. Mírame. Mira como tanto de dinero que yo tengo. No, la mira es solamente Jesucristo. El que está poseído por el espíritu de Absalón
intentará ocupar el lugar del pastor. Y así pasó en la iglesia. Segundo Samuel 15:5. Sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, hablando de Absalón, extendía su mano y lo hacía y lo besaba. La gente venía para tener un encuentro con el rey David. Absalón se ponía aquí antes de David. Cuando la persona venía, normalmente la persona va directamente al rey. No, él se ponía aquí, mira. Gracias. Puedes pasar. Usted viene para aquí para hablar con mi padre. Bueno, primero. Gracias. Puedes pasar. La gente que tiene el espíritu de Absalón va a tratar de ser más importante que el pastor. Va a se poner antes del pastor. Va a tomar los problemas. Va a tratar de parecer más bueno que el pastor. Mejor que el pastor. ¿Quién te llamó pastor? ¿Quién te llamó pastor? De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey David para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. El que tenía el espíritu de Absalón hizo exactamente eso. Hizo que la gente se enamoró de él en vez de se enamorar de Jesucristo. Se robaba el corazón de la gente de esta iglesia. Es bueno que usted me odia si me odia. Porque más que ustedes me odian, más que va a amar a Jesucristo. Es eso que yo quiero. Yo quiero ver gente enamorada de Jesucristo, no de mí. Yo vino aquí para predicar su palabra. Es normal que la gente me odia. Gloria a Dios. Poned tus ojos en Jesucristo, no en mí. Oh. El que está poseído por el espíritu de Absalón tomará tiempo para preparar su división. En el caso de Absalón, del momento que Amnón violó sexualmente a Tamar, pasó exactamente 11 años. 2 años cuando Absalón mató a Amnón, guardó 2 años de rencor en su corazón contra su hermano. Preparó para matarlo. 2 años. Después, 3 años cuando Absalón huyó de David. No quería que David le ponera juicio. Después, 2 años cuando Absalón regresó a Jerusalén. Y 4 años cuando Absalón preparó su división. 11 años. El que hizo la división de esta iglesia anduvo con nosotros 6 años. Durante 6 años, él preparó la división. Y en secreto, nosotros no vimos nada. Nada, la verdad, delante de Dios. Él vino, preparó al suave. ¿No piensas que el serpiente viene y empezar a robar la gente así de la día a la noche? El serpiente cuando está viendo un conejo en un hoyo, ¿sabes qué va a decirle? Mira, es que tengo frío. Yo quiero solamente poner un poquito mi cola adentro del hoyo. Solamente para me calentar un poquito. El conejo va a decirle, mira, no, usted es peligroso. No es mi boca, es solamente mi cola. Yo me queda largo. Bueno, un poquito. Bueno, un poquito. Después mira que un poquito no me calentan, estar un poquito más de mi cola. Es que es peligroso para mí, comprenden. Es que yo te como con la boca, no con la cola, no hay peligro. Bueno, un poquito más. ¿Sabes qué? Después de un tiempo, la cola está alrededor del cuello del conejo y él se muere. Así exactamente actúa la persona que tiene el espíritu de Absalón. Te va a engañar un poquito y un poquito. Y a su nombre. Él trabajó 6 años dentro de la iglesia para hacer su división, su chanchada. Durante este tiempo, la sombra intentará robar a las personas importantes
y cercanas al pastor. En el caso de Absalón, Absalón robó un hombre muy importante por David que se llamaba Ahitofel. Ahitofel fue el consejero de David. Era su mejor amigo, creció con él, con David. Todos lo que David tenía el corazón se le contaba a Ahitofel. Y Absalón, dice la Biblia, se lo robó. Empezó a contaminar a Ahitofel contra su padre y a su nombre. Vamos a leerlo en 2 Samuel 15:31. Y informaron a David diciéndole: Ahitofel está entre los que han conspirado con Absalón. Se lo robó. Y así te va a tirar. Como terminó Ahitofel, va a ver que cuando una persona empezar a hacer una división, o la gente que va a seguir un divisionista, no va a ir bien ni por el divisionista, ni por la gente que va a seguir el divisionista. Mira cómo terminó él. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó el asno, partió y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió. La Biblia dice que los divisionistas les viene la muerte. Y la gente que va a seguir los divisionistas les viene la muerte. Si puedes hacer en 10 años, 15, una semana, Dios es paciente. Tienes paciencia. Pero le viene la muerte. Todos que hicieron la división en la iglesia de la mamita, todos se fueron mal. Y la mayoría de ellos son muertos en este día. Todos. Él quiso la división. Y el pastor de la mamita, el pastor Brenes, se murió después de 10 años. Su iglesia cerrada. Yo no conozco una persona que ha tenido éxito después de una división. Yo no conozco ninguna de ellos. ¿Cómo Dios va a respaldar una persona que va a dividir una iglesia para empezar su iglesia? ¿A dónde se encuentra en la Biblia eso? Que una persona que quiere empezar su iglesia va a robar la gente de una otra iglesia. Nunca yo encontré eso en mi vida, jamás. Si quieres empezar tu iglesia, empezarla solito, buscar la prostituta, el borracho, los drogadictos, la gente del mundo. Pero no sacar la gente de otra iglesia. Dios no va a te respaldar. Yo no saqué ninguna de ustedes de otra iglesia aquí. Nunca. Y a su nombre. Hay graves consecuencias para quienes siguen a un divisionista. Un otro que se robó a Absalón se llama Simei. Simei era un capitán del ejército de Israel. Al llegar al rey David a Bahurim, y aquí que salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Mientras salía, iba maldiciendo. Escucha bien el hombre. Y arrojando piedras a David y a todos los servidores del rey David. Pero todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Simei decía, maldiciéndolo, fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre perverso. El Señor ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Pero el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí que está en desgracia, porque eres un hombre sanguinario. Esta dice a él. ¿Sabes que cuando Absalón entró con su ejército, David no tuvo otras opciones de salir?
de Jerusalén. Y cuando se salió tenía de su gente que quería matarlo, que quería hacer maldad. Y así fue. Cuando él quiso la división aquí se fue, empezó a ganar la gente de la iglesia. Y la gente de la iglesia empezaron a hablar mal de nosotros. Cuidado. Pero ¿sabes qué? Yo te montrar cómo terminó él de su maldad. También Semeí de guerra de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa para ir con los hombres de Judá y recibir al rey David. Entonces Semeí de guerra se postró ante el rey cuando éste iba a cruzar el Jordán. Y dijo al rey que mi señor no me impute iniquidad. ¿Sabes qué? Dividir una iglesia es pecado. Y la gente que sigue un divisionista son en pecado también, dice la Biblia. Ni se acuerde del mal que hizo tu siervo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, que el rey no le guarde en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Cuando al final el ejército de David mató a Absalón y todo su ejército, este hombre que habló mal de David, cuando él huyó, se regresó rápidamente a David porque sabía lo que va a venir. Y dijo, mira, olvídate de mi pecado, por favor no me matas porque yo hice un error. Pero ¿sabes qué? David lo perdonó. Pero la Biblia dice que en Segunda de Reyes capítulo 2, Salomón lo mató después. Él murió años después. Es pecado de dividir una iglesia. Y a su nombre. Hay graves consecuencias para quien sigue a un divisionista. Una vez que la persona que tiene el espíritu de Absalón está listo para dividir la iglesia, él va a salir y luego comenzará a llamar a todos los miembros que ha infectado previamente para que se unan a él y lo proclamen como el nuevo pastor. Y así exactamente hizo Absalón. Absalón dijo al rey David, permíteme ir a Hebrón a cumplir mi voto que hice al Señor. Era falso. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. El rey David dijo, ve en paz. Entonces él se levantó y fue a Hebrón. Pero, escucha bien el pero, envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando escuchen el sonido de la corneta, dirán, Absalón reina en Hebrón. Y así fue. Él que tenía el espíritu de Absalón se salió, llamó a los hermanos, dijo, hey, ya yo me salí de la iglesia, próximo domingo no va a la iglesia, vamos a hacer un grupo, vamos a demostrar al pastor que si nosotros salimos, la iglesia se va a quedar vacía. ¿Sabes qué? Las almas son de Dios. Dios manda las almas. Si usted se va, por favor, no habla mal ni de la iglesia ni del pastor. ¿Sabes por qué? Porque va a venir la mano de Dios. Que te salgas de Chambay, no hay problema. Buscar una otra iglesia. Pero no necesita hablar mal del pastor ni de la iglesia. Ni salgar. Ni sacar a la gente, gracias. Que te va. La puerta es dos lados. Entrada, salida, no hay problema. Pero respeta la obra del Señor y respeta a Dios. Y a su nombre. Si puedes soltar la palma en esta mañana. La mayoría de las veces, el que sigue el divisionista no siquiera sabe lo que está haciendo. Escucha bien eso. Cuando Absalón llamó a la gente y dijo, yo soy rey, ¿quién está de acuerdo conmigo? La Biblia dice,
Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén invitados por él. Ellos fueron inocentemente, sin tener conocimiento de nada. Y así pasa una división. El hombre que se va a salir de la iglesia va a llamar a los hermanos. Hey, yo me salgo de la iglesia, el pastor está malo, no me gusta su predicar, está predicando demasiado fuerte, no me gusta su doctrina. Ustedes también, yo sé que ustedes también no les gustan estas cosas. Vamos a ir a nuestra iglesia. Que usted se sale de una otra cosa, dale los hermanos en paz. Y a su nombre. Hay graves consecuencias para quien dividen el reino de Dios. ¿Cómo terminó Absalón? A Absalón se le enredó la cabeza en la encina, de modo que quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. Joab, tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Luego le rodearon 10 jóvenes escuderos de Joab y hirieron a Absalón y no solamente la gente que siguieron a Absalón le vino la muerte, pero Dios mató a Absalón también. Yo quiero decirle a todos los divisionistas que hicieron división, le viene la mano de Dios, le viene la muerte. Yo no estoy diciendo eso por mi carne, que estoy enojado. Yo estoy diciendo lo que Dios hace con la gente que quiere dividir la obra y la gente que va le seguir. No piensas que Dios está de acuerdo con eso. No piensas que Dios está con ellos. Puedes cantar maravillosa, predicar maravillosa, pero el momento que usted va a hacer una división es terminado. Tus dones, tu servicio por Dios se paró ya. Y a su nombre. Conclusión. Yo termino con eso. Vamos a comparar David y Absalón. ¿Por qué David amaba a David? Porque él era conforme a su corazón y Absalón no. ¿Sabes qué? La misma cosa que Absalón tenía tanto, de orgullo, su pelo. Su pelo era por él su maravilla, su belleza. Un montón de oro valía bastante de dinero, brillaba. El mismo pelo fue su caída. Porque fue por su pelo que él no podía mover, estaba en el árbol colgado. Dios usó su don para matarlo. No te sirve a nada de cantar maravilla si tu canto, si tu dones servent para dividir una iglesia. No te servirá nada de tener un montón de dinero si tu dinero sirve para sacar a la gente de una iglesia. No te servirá nada de predicar si la predica es para sacar a la gente de la iglesia. Dios va a usar el mismo don para te poner en el suelo. Dios llamó a David para ser rey. Absalón se proclamó rey. La gente que hace división no tiene el llamado de Dios. Ellos se autoproclaman pastor. Ven conmigo, yo me salí de esa iglesia. Ya yo soy el pastor, vamos a hacer culto en mi casa. Así funcionan ellos. Dios llama a los pastores. David es reconocido por su corazón. Absalón es reconocido por su apariencia física. Mi pelo, mi cuerpo, mi voz, mi predicar, como yo habla a la gente. Y a su nombre. Antes de ser rey, David siempre respetó, honró a las personas que eran de su autoridad.
si ustedes quieren ser pastor, tener un ministerio, ustedes necesitan aprender a sujetar a su pastor. Primeramente, si usted no puede ser sujetar a su pastor, o si usted es un padre o una madre y no se sujeta a su papá y a su mamá, nunca el Señor va a le entregar un ministerio, jamás. Dios se ordena. Si ella no se sujeta a mí, nunca Dios va a le entregar un ministerio, jamás. Hay un orden a respetar. Yo fui fiel a la mamita, a mi pastora hasta su muerte. Es porque yo soy aquí predicando su palabra. La gente que divide una iglesia no tiene ni pastor ni nadie con autoridad sobre ellos. Va mal, empezar mal. Dios no está con ellos y nunca va a estar con ellos, jamás. Absalón nunca respetó a su padre, ni tampoco el rey que era su padre. Su padre era David. Siempre andaba haciendo las cosas abajo, en secreto. Es un cuchillo en la espalda que está haciendo Absalón a su padre. Se robó su reino y no respetó el padre que era él. Es porque Dios lo mató. Quería ser rey. Espera tu turno. Espera que Dios te llama. Y a su nombre. Primero de Pedro 5:6. Escucha bien eso, la gente que quiere ser pastor o tener un ministerio. Humillaos. ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos hacer? Humillación. Pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no Él os exalte en su debido tiempo. Toda esa gente que se salieron de aquí y que se puso como pastores, ellos se pusieron como pastores, no Dios. ¿Y sabes que esta gente no está preparada tampoco para pastorear? Dios llama a los pastores, no ustedes. Hacia el final de su vida, viendo todo el mal que había soportado, David dijo en Salmos 41:9, aún mi amigo íntimo, escucha bien eso, en quien yo confiaba, dice David, y quien comía de mi pan, dice David, ha levantado contra mí el talón. Un montón de gente que trabajaba con David, a quien él entregó su confianza, su intimidad, su comida, su riqueza. Todos de ellos se volvieron contra él. Todos. La mismo él que hizo esta división. Nosotros le pusimos ropa, zapatos, dinero, comida. No tenía pamper en su casa. Y él se levantó contra nosotros. Así hicieron a David. ¿No piensas que estas cosas son nuevas? Y va a continuar. El espíritu de Absalón anda de iglesia en iglesia. Y este muchacho, ¿sabes qué? Se congrega en una otra iglesia, una iglesia de la MI. Y está haciendo exactamente lo mismo. Está preparando una división. Está haciendo culto en su casa. Está sacando la gente de la iglesia de la MI para llevar en su casa. Hay un otro también que vino aquí a predicar. Sacó la gente de aquí y después sacó la gente de la iglesia central. Dos divisiones. Un campeón de la división. Un campeón. Le viene la muerte. Yo quiero le poner un desafío. Sí, un reto, un desafío por 24 horas. A todos ustedes esta mañana. 24 horas es lo único que yo pido. No lloriqueos por 24 horas. El pastor no me gusta esas cosas que no quiero ir a la iglesia. No, por 24 horas vamos para eso. No discusiones.
Ah, que la salvación se pierde, que la salvación se pierde. Por 24 horas. No discusiones. No quejas. Ah, camina el pastor, la iglesia, que no viene gente. No quejas. Por 24 horas. Para parler. No murmuraciones. Es que el pastor haciendo las cosas así. A mí no me gusta la verdad en estas cosas que la iglesia. Por 24 horas. Si usted no hace estas cosas, falta una de los puntos. 24 horas más. Si usted falta un otro punto, 24 horas más. Porque si ustedes pueden hacer eso por 24 horas, no lloriqueos, no discusiones, no quejas, no murmuraciones, siempre van a dar todas sus vidas haciendo las cosas bien. Solamente 24 horas, probarla 24 horas no es mucho, mais va a ver cómo es difícil. La próxima vez que alguien hablará mal de otras personas, la próxima vez que una persona va a venir aquí y me va a decir, pastor, el hermano tal dijo tal cosa de usted, el hermana tal dijo tal cosa de usted. ¿Sabes ce que yo voy a hacer? Voy a hacer exactamente eso. Yo voy a poner la foto, es un ejemplo. Yo voy a poner la foto de la persona, yo voy a poner su nombre y va a decir exactamente lo que la persona está murmurando. Aquí públicamente cada domingo. Para asegurarme que la gente va a parar la murmuración, el chisme. Yo voy a le poner público. Es eso que yo voy a hacer. Cada domingo. Y ese es un ejemplo. Y a su nombre. Qué raro que él no vino, la verdad, ¿no? Bueno, yo termino con eso. Dios me mandó que los ame a ustedes. Ese es el mandamiento de Dios. Amar a tus ovejas, amar a tus enemigos. Pero nunca Dios me pide de confiar en ustedes. ¿Sabes qué? La confianza se gana. Usted necesita ganar mi confianza. Y el mío también. Yo voy a le amar. Usted va me traicionar, yo voy a le amar. No te preocupes. Pero el Señor no me manda a confiar en ti. Y a su nombre. Suelte la palma por el Rey, Señor, el Señor. Lo que quiero hacer con este estudio, el espíritu de Absalón es exactamente con eso. Es un demonio. Es un demonio que destruye la iglesia, destruye tu familia, te destruye en el trabajo. A nosotros vino aquí el espíritu de Absalón. Bueno, pagamos la consecuencia. Pero ya seamos diligentes, hermanos. La próxima que usted va a ver el espíritu de Absalón en una persona, pararlo, denunciarla. No dejar que el espíritu de Absalón empiece a hacer su chanchada. Uno, porque va a destruir las obras. Dos, porque le viene la muerte a esta persona y la persona que va a seguir a esta persona. Cuídate, cuídate. Pone tus ojos en Jesucristo, no en mí. Yo no tengo nada de especial. Gloria a Dios. Todos vienen de Él. Si yo soy parado aquí, si yo predico, es porque Él lo permite.